Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente este tiempo conmigo para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Nuevamente estamos en el tiempo donde dedico unos minutos al estudio de la palabra de Dios y usualmente lo hago cuando también me tomo el té. Y no sé si has notado que utilizo esta tacita o esta taza y dice Nana, ¿verdad? Y acá, en otras palabras, dice, es el mejor trabajo que he tenido en la vida. Y Nana en algunos países se utiliza como otra palabra para abuela. Estoy muy orgullosa de ser abuela. Tengo un precioso nieto que se llama James. Pero de todas maneras, vamos a pasar a hablar acerca de el tema de esta tarde. La primera conversación que tuvimos, hablamos acerca de tener confianza en Dios. Luego hablamos acerca de la armadura del cristiano. Y cuando presentamos el tema de la armadura del cristiano, presentamos varias de las herramientas que el Señor nos instaba a que cada uno de nosotros tuviésemos, que tomáramos, ¿verdad? Que Él las tenía disponibles para nosotros, para que pudiésemos estar listos para la batalla, para poder enfrentar los dardos, para poder enfrentar los ataques del enemigo. Sin embargo, también la palabra de Dios nos hace bien claro el hecho de que aunque debemos prepararnos para los ataques del enemigo, no somos nosotros los que vamos a atacar, sino que eran herramientas para protección, porque la palabra de Dios también nos decía que la batalla es de Dios. Dios iba a luchar por nosotros. Dios es nuestro representante y obviamente la Biblia también decía que ya el enemigo es un enemigo vencido. Por lo tanto, simplemente debemos depositar nuestra confianza en Dios. Y cuando hablamos acerca de esas herramientas, mencionamos una precisamente que hablaba acerca de ceñirnos con el cinturón de la verdad y vestirnos con la coraza de justicia. Y es interesante porque de lo que vamos a hablar hoy, si se acuerdan, les dije que íbamos a comenzar a hablar acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un tema bien amplio, así que si no te molesta vamos a tomar varias presentaciones para poder hablar diferentes facetas o diferentes aspectos, no solo de quién es el Espíritu Santo, de lo que representa y también de lo que Él desea hacer por cada uno de nosotros. Hoy quizás vamos a comenzar, como dicen, a raspar la superficie nada más. Como dicen los norteamericanos, we're just going to scrape the surface. Vamos a hablar algo por encimita, ¿verdad? Porque el tema es profundo. Y me gustaría dirigir tu mente a el versículo que se encuentra en Juan 8:32 para hilarlo o digamos, vamos a conectarlo con lo que ya habíamos presentado acerca de la armadura del cristiano. En Juan 8:32, Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿recuerdan que con la armadura de Dios se nos decía que debíamos ceñirnos con el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia? Y en Juan capítulo 14, allí Jesús también nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es interesante cómo Dios y cómo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, a medida que Él compartió con sus discípulos y a medida que Él plasmó esas palabras que quedaron escritas allí para cada una de las generaciones en el futuro, de la cual pertenecemos nosotros, para que nosotros entendiésemos cómo realmente el plan de salvación trabaja, cómo Dios ha preparado las cosas de antemano, desde un principio, para que todo encajara, ¿verdad? Para que todo llevase una secuencia, para que nosotros tuviésemos un entendimiento claro de
cómo iban a ser las diferentes facetas de ese plan de salvación y cómo cada uno de nosotros y cada generación debía prepararse y enfrentar los ataques del enemigo o quizás las cosas que se nos iban a colocar en el camino para nosotros salir triunfantes. Así que, habiendo estudiado lo de la armadura de Dios, de estar preparados, ¿verdad?, para esa batalla, luego nos llama nuestra mente, nos llama la atención acerca de cómo debemos buscar, cómo nosotros debemos realmente mantenernos de parte de la justicia y buscar la verdad. Y donde la misma palabra de Dios nos dice, y Jesús se presenta como que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie, aún después ya en el otro versículo que te leí de Juan 14, dice que nadie viene al Padre si no es por Jesús. Es decir, nosotros entonces tenemos que tener esa clara visión de cómo nosotros debemos realmente comprender, captar, dilucidar cada una de las cosas que nosotros vivimos. Es en el diario vivir, en el trabajo, en el hogar, las diferentes cosas que nosotros enfrentamos, a ver cómo realmente nosotros estamos permitiendo que sea Dios el que actúe por nosotros, porque eso es realmente de lo que se trata. Al Dios enviar su Espíritu Santo, Él desea que nosotros nos convirtamos en vehículos para que el Espíritu Santo pueda actuar por medio de nosotros. Junto con esos versículos, más adelante, en Juan 14, 26, Jesús entonces da aún una vislumbre más amplia del tema que Él estaba tratando de dejar con ellos en ese momento. Y entendiendo Jesús de que iba a tener que separarse de los discípulos luego que Él resucitó. Recuerdan que Jesús vino como niño, creció en Nazaret, murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y luego vemos a un Salvador resucitado que antes de irse nos dio la promesa de que regresaría. Pero aún con esa promesa, Él también dejó unas palabras muy importantes para cada uno de nosotros que tienen que ver con el tema de esta tarde. Ahí en Juan 14, 26 se nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Captaron? ¿Se dieron cuenta? En ningún momento nosotros quedamos en soledad. En ninguna circunstancia Dios espera que nosotros actuemos por cuenta propia o digamos aisladamente, sino que en cada situación de la vida Dios promete estar con nosotros. Yo creo que eso es grandioso. Es sumamente importante y no solo importante, sino también son buenas nuevas el hecho de saber que nosotros tenemos a Dios con nosotros. El Espíritu Santo permanece a nuestro lado para ayudarnos en cada una de las vicisitudes, en cada una de las dificultades, en cada uno de los problemas que nosotros tenemos que enfrentar en esta vida. Y no solamente se queda ahí, sino que más adelante en el mismo libro de Juan, en el capítulo 16, el versículo 8, dice, y cuando Él venga, nuevamente está hablando acerca del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¡Wow! Para mí esto también transporta mi mente, o sea, cómo realmente Dios está tratando de elevar nuestras mentes por sobre lo vano, por sobre lo trivial, por sobre todas las cosas sin valor que ofrece este mundo de pecado, y nos está invitando a que nosotros concentremos nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón en aquello que tiene que ver con la verdad y la justicia. Hoy por hoy nosotros estamos viviendo en una sociedad, en un mundo donde
la injusticia está rampante, donde la violencia, la corrupción penetran por todas partes. Y en muchas ocasiones, cuando nosotros nos retiramos a nuestros hogares, quizás allá en la soledad de nuestro cuarto, nuestra habitación, pensamos cómo vamos a lograr salir de este problema, de esta situación en la que nos enfrentamos. Sin embargo, ahí se acerca el Espíritu Santo, habla a nuestra mente, a nuestro corazón y nos dice que no debemos tener temor, que debemos simplemente confiar en que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a sacar hacia adelante, que Dios no solamente nos va a dar la fuerza, la energía, el valor, sino que también nos va a dar las herramientas que nosotros necesitamos para enfrentar cualquier situación. ¿Saben por qué? Recordando lo que estudiamos, lo que aprendimos la semana pasada, porque no somos nosotros los que vamos a actuar, sino que cuando permitimos que el Espíritu Santo entre a nuestra vida, es Dios el que abre el camino, es Dios el que abre las diferentes puertas que tienen que ser abiertas para que nosotros podamos atravesar, para que nosotros podamos enfrentar, para que nosotros podamos salir victoriosos de las diferentes situaciones que se nos presentan. Y también llega a ser importante o llama la atención el hecho de que dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia y de juicio. Me quedé pensando en esas palabras y yo busqué en el diccionario cuál era la definición de justicia, porque dice que el Espíritu Santo va a convencer el mundo de justicia. Dice que la justicia se define como el principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Y eso nuevamente tocó hondo en mi corazón y te voy a decir por qué. Simplemente porque nosotros ya tenemos, ¿verdad? De los escritos anteriores se nos dice que Jesús tomó la forma de humano, vino como un bebé a este mundo, murió, ¿verdad? Él padeció, atravesó cada una de estas cosas. Es decir, Él fue tratado como nosotros merecíamos, porque Él no fue pecador, nosotros somos los pecadores. Sin embargo, Él fue tratado como nosotros merecíamos para que nosotros fuésemos tratados como Él merece. Eso es glorioso, hermanas. Eso es hermoso realmente en nosotros darnos cuenta la amplia salvación que Dios nos ha regalado. El camino que Dios ha abierto de vuelta a casa para que nosotros regresemos a donde el Padre. Ahí es donde se cumple cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Jesús nos sigue invitando a que vayamos a Él, a que regresemos de vuelta a casa, a que regresemos al Padre. La manera de hacerlo es a través de Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y por medio de su Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado y también el que nos lleva hacia la verdad y hacia la justicia. Y me gustaría terminar con este versículo que también se encuentra en Efesios 4:30. Recuerda, estoy hilando todas las cosas que habíamos aprendido del capítulo 6 de Efesios, junto ahora con la presentación que nos hace Juan en el capítulo 14. Así que de lo que ya te hablé acerca de la verdad y la justicia, quiero llevarte ahora a Efesios 4:30. Y nos dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ves cómo el círculo se cierra? ¿Ves cómo cada peldaño nos va llevando a un lugar más elevado? O si quieres otra ilustración, ¿verdad? Cada área del círculo nos está mostrando, nos está empujando a que nosotros veamos el precioso carácter de Cristo Jesús. A medida que nosotros contemplamos a Jesús, nosotros somos transformados. Eso también lo dice la palabra de Dios. Es decir,
nosotros debemos colocar nuestra mente en las cosas que son importantes, en las cosas que tienen valor. Y esas cosas son las cosas que Cristo Jesús nos dejó como ejemplo cuando Él vino aquí y vivió en medio, ¿verdad?, de la humanidad como uno de nosotros. Y antes de regresar al Padre, nos dice que nos dejaría al Espíritu Santo. Así que repasando lo que discutimos en esta tarde, simplemente quiero nuevamente decir cómo Dios nos invita a que depositemos nuestra confianza en Él. Luego nos dice muy bien, tienes que prepararte y estas son las herramientas que deseo que te coloques, ¿verdad? La armadura del cristiano para que estés preparado para los ataques, porque van a venir, los ataques del enemigo van a venir. Pero junto con esa preparación, entonces nos dice, ahora reposa tranquilo en el Padre, reposa tranquilo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él dejó a su Espíritu Santo para que nos acompañara todos los días de nuestra vida, y junto con ese caminar, junto con la manera de Él de acompañarnos, es donde Él trae a nuestra mente el convencimiento de pecado, para que podamos acudir a Dios, y junto con eso también llega el conocimiento de lo que es la verdad y lo que es justicia. Y ya sabemos por los versículos que hemos leído que esa verdad y esa justicia solo se encuentra en Cristo Jesús. Así que mi amiga, mi amigo que estás escuchando, te invito a que permitas que el Espíritu Santo entre a tu vida, a que permitas que Jesús, por medio del Espíritu Santo, renueve cada parte, cada aspecto, que renueve los pensamientos de tu mente, que renueve aquellos sueños frustrados, que renueve aquellos esfuerzos, ¿verdad?, que fueron puestos de lado, sino que realmente tú comiences una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa vida va a ser dirigida, ¿verdad?, buscando el camino de vuelta a casa, de vuelta hacia el Padre, por el esfuerzo, por la salvación que ya Jesús logró en la cruz del Calvario, y caminando diariamente del lado del Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu Santo dirija tu vida para que esto pueda ser una realidad en tu vida y en mi vida también. Así que tranquilos. Mantengamos la paz que solo Jesús puede dar, que solo puede entregar, y junto con esa paz Él también entrega el gozo que solo el cristiano puede lograr, puede participar de Él. ¿Saben por qué? Porque solo, como dice el versículo que leyéramos al principio, solo en Jesús es que hay verdadera libertad. Nuevamente, y conoceréis la verdad, que ya dijimos que era Jesús, y la verdad os hará libre. Así que si quieres ser libre, te invito a que le permitas a Jesús entrar a tu vida por medio de su Espíritu Santo, para que aprendas lo que es libertad en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la bondad, por la misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias porque Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y gracias porque antes de irse, Él nos dejó al Espíritu Santo. Gracias por la bendición del Espíritu Santo. Gracias por la compañía del Espíritu Santo. Pero sobre todo, gracias por la dirección del Espíritu Santo. Permite, oh Dios, que nosotros le permitamos al Espíritu Santo tomar el control de nuestras vidas, y que así, a medida que Él nos encamine hacia la verdad, hacia Cristo Jesús, nosotros podamos encontrar el camino de vuelta a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir conmigo nuevamente, y que el Señor te bendiga.